y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Vino la calma, maestro, los vientos nos rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Cristo prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo al puerto de eterna paz. Los vientos, las ondas oirán su voz, haya paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Un nuevo saludo quiero darle a todos los hermanos que han tenido bien estar aquí en la casa del Señor. Que la paz, el amor y la misericordia de Dios nos acompañen de hoy y para siempre. Bien, mis queridos hermanos, la lectura bíblica que vamos a tener en esta mañana se encuentra en Mateo capítulo 14, verso 27. Aquellos que nos pueden ayudar en esta lectura, cuando la encuentren digan amén. Mateo capítulo 14, verso 27. Y dice así: pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy. No temáis. Palabra de Jehová. Queridos, vamos entonces a orar, pero antes quiero recordarle que debemos estar orando por situaciones que se nos presentan a diario. También orar los unos por los otros, porque así dice la palabra de Dios en Santiago: orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo tiene mucho poder. ¿Cuántos creen esto? Amén. Gloria a Dios. También quiero exhortarle, como siempre, en orar por esta libreta de peticiones. Todos los días inclinemos nuestro rostro en casa, donde nos encontremos, y orar por las peticiones que hay en esta libreta. Aquí muchas de estas peticiones ya han sido contestadas. Amén. Le damos gracias a Dios por eso. Así que no descuidemos la oración. Dice la palabra de Dios: orad sin cesar. Así que debemos que permanecer todo el tiempo que en oración, comunión con Dios, porque mucha oración, mucho poder. Así que en estos momentos vamos a inclinar nuestro rostro para hablar con Dios. Aquellos que se puedan postrar. Oremos. Querido y bondadoso Dios y Padre nuestro que mora en la altura de los cielos, alabado, glorificado y santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque tú eres muy bueno y porque para siempre es tu misericordia. En esta hora venimos con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, Señor, con el objetivo de adorarte. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, porque a ti te agrada y tú lo mereces, Señor. Bendice a cada adorador que hemos venido aquí a adorarte, Señor. Ayúdanos, Padre, a adorarte en santidad y honor. Ayúdanos a hacerte obediente a tu palabra, a tus preceptos, a tus mandamientos. Te rogamos también, Padre, que sea con aquellos hermanitos que no pudieron venir por razones diferentes, otros porque se encuentran enfermos, otros porque están viajando. Señor, lo dejamos todo en tus manos. Amén. Bendice las visitas, bendice las 3 plataformas en las cuales se está llevando este mensaje, Señor, un mensaje auténtico. Ayúdanos, Padre, a entender cada día más de tu palabra. Amén. Te rogamos que seas también, Padre, con la libreta de peticiones. Tú sabes que ahí están plasmadas
los anhelos de nuestro corazón. Ahí están plasmados, Señor, hermanos que están enfermos, que están pasando por tribulaciones, por problemas, Señor. Lo dejamos en tus manos. Y te damos muchas gracias porque tú muchas de esas oraciones las has contestado. Y vimos con la certeza que las que faltan, tú las vas a contestar para la gloria de tu nombre. Pero que no sea como nosotros te pedimos, que no sea como nosotros queremos, sino como tú. Sea hecha tu voluntad, que es agradable, maravillosa y perfecta. Ahora también queremos pedirte, Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil y dé fruto para salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Unge con el poder del Santo Espíritu a nuestro querido pastor que ha venido a presentar tu palabra en esta mañana. Que sean tus palabras las que salgan de él, Señor, y no palabras nuestras. Te pedimos todas estas cosas y te damos muchas gracias porque has escuchado y de antemano has respondido nuestra oración. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Feliz sábado nuevamente, queridos hermanos y hermanas. Bendiciones para cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes. Espero de que en esta hora podamos escuchar palabra del Señor. Pues siempre esta iglesia nos proponemos, ese ha sido siempre nuestro objetivo desde que comenzamos este ministerio hace muchos años atrás, de que debemos de presentar palabra de Dios y no palabra de los hombres. Así que yo les exhorto a que tengan sus Biblias listas porque vamos a abrir la escritura en esta hora. Tengan su libreta, yo sé que muchos de ustedes traen sus libretas para que anoten también los textos que vamos a leer. Y aprovecho también para darle la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos están sintonizando a través de nuestras 3 plataformas. El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Todos los viernes a las 8 de la noche salimos en vivo por estas 3 plataformas. Y todos los sábados a partir de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, por supuesto, o un poco después, salimos también en vivo por estas 3 plataformas. Les exhorto a que nos visiten estas 3 plataformas. Y ahí están todos los mensajes que se predican detrás de este púlpito en esta congregación. Bien, vamos a hablar de un tema muy interesante en esta hora. Es un tema, cuando yo lo estaba estudiando, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación. Y eso es lo que creo que necesitamos estar escuchando en este tiempo. Un mensaje de esperanza donde el mundo no nos ofrece absolutamente nada allá afuera, no nos ofrece esperanza. Al contrario, lo que nos ofrece es destrucción, muerte y en fin, y otras cosas más. Señor, sálvame, ese es el título del tema que vamos a hablar en esta hora. Y yo sé que ustedes saben quién fue el que dijo esas palabras, que gritó, porque cuando usted lee la Escritura, esa frase, Señor, sálvame, está con signos de admiración. O sea, fue un grito de angustia del apóstol Pedro cuando se estaba hundiendo en las profundas aguas del mar en ese momento y le clamó a Jesús. Pero vamos a repasar de nuevo el versículo que leyó el hermano Juan Carlos, contenido en Mateo capítulo 14, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló, o sea, a sus discípulos, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Vamos a ver un poquito más adelante lo que ese versículo significa y debe de significar para nosotros. ¿Qué tomó lugar allí? Mateo 14, 27. Bueno, esto tomó lugar cuando los discípulos se encontraban en la barca
y en medio del mar se desató una tormenta, pero eso lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a sentar una plataforma de ese cuadro o de ese evento que tomó lugar en el libro de Mateo. Vayamos a Mateo capítulo 14, por favor. Ahí se encuentra esa historia. Abran sus Biblias si son tan amables en Mateo capítulo 14 y vamos a leer primeramente el contexto de este mensaje de hoy. Contenido en Mateo capítulo 14, versículo del 13 hasta el 21. Antes de que tomara lugar el evento, cuando los discípulos temieron por su vida, en ese momento, en esa barca siendo azotada por el viento, por la tempestad y por las olas, Jesús hizo un milagro maravilloso. La alimentación de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 14. Leo desde el versículo 13 hasta el 21. Les pido por favor que me sigan en sus Biblias para que todos estemos en la misma página. Repito, Mateo 14, 13 dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. La gente tenía hambre de la palabra de Dios en ese entonces, porque no había pan espiritual en la iglesia en ese entonces. Pero vieron que este maestro, este rabí de Galilea, según ellos pensaban que Cristo era de Galilea, pues este hombre sí traía pan espiritual, pan que llenaba sus almas. Dice el versículo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Versículo 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, o sea, ya está oscureciendo, maestro. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Cuántas personas habían? Mucha gente. No eran 2 o 3 personas. Versículo 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. ¿Tenían los discípulos comida para esa gente? Pero Cristo estaba hablando no tanto de la comida física, sino de la comida ¿qué? Espiritual. De eso se habló un poquito hoy en la lección. El maestro mencionó eso. Para nosotros poder, y también en la apertura, la hermana Sabrina estaba hablando de eso también, me llamó mucho la atención. Para nosotros poder calmar la sed espiritualmente de aquellos que están sedientos allá afuera, tenemos nosotros que tener ¿qué? Suficiente agua. Si nosotros estamos secos por dentro espiritualmente, por así decirlo, no podemos satisfacer la sed de otros que están allá afuera sedientos. Jesús le dice a sus discípulos: dadles vosotros de comer. Los discípulos se habían alimentado suficientemente durante el ministerio de Cristo en la tierra, ¿sí o no? No tenían excusa, tenían alimento. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Bueno, Jesús no lo reprendió, por supuesto. Jesús era paciente, tolerante. Él les dijo: traédmelos acá. ¿Cuántos panes habían? 5 panes. ¿Y cuántos peces? 2 peces. 5 más 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, hermano Eunice? Ok, 7. Muy bien. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. O sea, en otras palabras, Jesús oró por lo único que había: 5 panes y 2 peces. Los bendijo y le dio gracias a Dios por esa cantidad. ¿Puede una cantidad de 5 panes y 2 peces alimentar una multitud de más de 5,000 personas? Pero Jesús dio gracias, humanamente hablando no, dio gracias por lo que había. Por eso es que nosotros tenemos que sentirnos agradecidos por lo que tenemos. No ambicionemos
más de lo que nosotros no podemos tener. No ambicionemos lo que el mundo tiene. Conformémonos con lo que el Señor nos ha dado. Porque mientras la bendición de Dios esté con lo poco que tengamos, es más que suficiente. ¿No les parece a ustedes? Bueno, la bendición de Dios estuvo sobre esos 5 panes y esos 2 peces. Vamos a ver qué nos dice el versículo 20. Y comieron algunos y se saciaron. Oh, todos. La hermana Lucy está pendiente. Y comieron todos y se saciaron. No que quedaron con hambre. Se saciaron, o sea, comieron suficiente. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, algunas migajas. 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres. ¿Cuántas personas? 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, ya había una multitud, yo diría más de 7,000 personas tal vez. O más. Y con 5 panes y 2 peces, esa multitud fue saciada físicamente. Y se saciaron y sobró. Y sobró tanto pan, tanto suministro de alimento, que se llenaron 12 cestas. Hermanos y hermanas, nosotros no podemos decir en este tiempo que no tenemos para satisfacer el hambre espiritual de otras personas que están allá afuera. Si cada semana nosotros venimos aquí y nos alimentamos espiritualmente en esta iglesia. Entonces, ese alimento que nosotros recibimos aquí semanalmente y el alimento que recibimos en nuestras casas individualmente a través del estudio diario de la palabra de Dios es más que suficiente para nosotros alimentar a aquellos que están allá afuera, que están hambrientos del pan de salvación. Ese debe ser nuestro deber. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, dadles vosotros ¿de qué? De comer. Entonces, ¿quién es? El deber de nosotros es darle de comer a un mundo allá afuera que está pereciendo de hambre espiritual. Y usted me va a decir, no, pero hay muchos cristianos que van a sus iglesias cada semana. Sí, es verdad. Pero tristemente hay muchas personas que van a sus iglesias cada semana, pero no están recibiendo un alimento verdadero. Un hermano de esta iglesia, no quiero mencionar el nombre, me mostró una foto que me mandó por mensaje de texto y me mostró cómo el pueblo cubano está sufriendo de hambre en estos momentos. Las personas van a las tiendas, tratan de comprar arroz, tratan de comprar pan, y el pan que venden ahora en Cuba es un pan mohoso y el arroz lleno de gorgojos. Esos animalitos negros que le sale al arroz. Entonces, ¿qué está pasando, hermanos, con el pueblo cubano? ¿Se tiene que comer ese arroz así? ¿Se tiene que comer ese pan así? Nosotros tenemos un pan que el Señor nos ha dado. Una verdad muy hermosa, muy preciosa. No podemos adulterarla. Nosotros no podemos salir y darle al mundo un mensaje mohoso, un mensaje adulterado. Tenemos que darle la verdad pura como Dios la ha dado en su palabra. Eso es lo que el mundo espera recibir. Pero hay muchos, tristemente, que no están recibiendo ese alimento puro y verdadero. Este es el cuadro del contexto. Pero vamos a ver qué sucedió. Cuando los discípulos vieron ese milagro y esa multitud vieron ese milagro de 5 panes y 2 peces, alimentar una multitud de 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños, y sobrar 12 cestas de alimento. Vamos a ver qué sucedió. Vamos a Mateo capítulo 14, versículo 22. Allí mismo, donde estábamos, pero el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué hizo Jesús, querida iglesia? ¿Qué hizo? Mandó a los discípulos ¿a qué? A ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, en la barca los discípulos se subieron rápidamente, Jesús les ordenó
Vayan al otro lado. O sea, ¿por qué Jesús tomó esa actitud? Ustedes se preguntarán. ¿Por qué Jesús no se quedó más tiempo allí con esa multitud y no les predicó el mensaje, no les dio un buen sermón? Sino que inmediatamente Jesús vio la reacción de esa multitud y vio la reacción de los discípulos. Vamos a leer el contexto de esto que estamos leyendo. Mantengan su dedito ahí en Mateo 14, porque vamos a regresar. Vamos a leer el contexto en Juan, porque esta historia está en los evangelios, está en Mateo, está en Marcos y está en Juan. En Juan capítulo 6, leamos por favor Juan 6, versículo 13 al 15. ¿Por qué Jesús envió rápidamente a los discípulos? Les dijo, suban a la barca, crucen a la otra ribera, váyanse que yo me voy a encontrar con ustedes después. Vamos a ver qué sucedió. Juan lo aclara. Juan 6:13, ¿qué nos dice? Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, o sea, el mismo cuadro, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Versículo 14, aquellos hombres entonces, mire lo que pasó, que no lo menciona Mateo. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entonces, ¿qué dice el versículo 15? Pero entendiendo Jesús sabía todo, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, ¿por qué Jesús despidió a sus discípulos? Porque ya vio, él conocía las intenciones de esa multitud. Cuando vieron el milagro que él había hecho de los 5 panes y los 2 peces, alimentar a una multitud de más de 5,000 personas, ellos dijeron, este es el profeta que había de venir. Este es el que se ha anunciado por años. Este es el que los líderes de nuestra iglesia, nuestros pastores, nos dicen que va a ocupar el trono de David. Es ahora, dieron la orden, ahora hay que subirlo al trono de David, hay que sentarlo en el trono de David, hay que coronarlo como rey, hay que apoderarnos de él y coronarlo como el nuevo rey de Israel. ¿Jesús había venido a cumplir esa misión, sí o no? No, se lo dijo a Pilato. Mi reino no es de este mundo. Yo no vengo a ser rey en esta tierra. Yo vengo a traer un reino de carácter espiritual. El reino de la gracia, de salvación. Entonces, cuando Jesús vio ese cuadro, le dijo a sus discípulos, váyanse rápido. Móntense en la barca. Los discípulos no entendían, por supuesto, porque ellos también querían formar parte de esa multitud. Vamos a leerlo en una cita. Escuchen bien esta declaración. Les doy el libro. El deseado de todas las gentes. Página 340 y 341. Si usted tiene ese libro en su hogar, que asumo que usted lo tenga, léanse el capítulo 40. Es un hermoso capítulo de esta historia que estamos estudiando en esta hora. Se lo garantizo, hermano. Este capítulo, cuando yo lo he leído algunas veces ya, pero cuando lo volví a leer, cuando uno lee el espíritu de profecía, uno encuentra como cosas nuevas cada vez que uno lee algo. Escuchen lo que dice aquí el deseado de toda la gente. Repito las páginas, 340 y 341. Ningún poder humano podía crear de 5 panes de cebada y 2 pececillos suficiente comida para alimentar a miles de personas hambrientas. O sea, ningún poder humano podía hacer eso. Imposible. ¿Quién va a alimentar una multitud de más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces? Durante todo el día la convicción se había fortalecido. Cuando ellos vieron ese milagro, se empezó a fortalecer esa convicción en medio de esa multitud. Ese acto culminante les aseguraba que entre ellos se encontraba el libertador durante tanto tiempo esperado. ¿Qué esperaban ellos, los judíos? Un libertador que los iba a liberar ¿de qué? De Roma pagana. No uno que los iba a liberar del pecado, sino de Roma imperial. Eso era lo que ellos anhelaban, porque eso era lo que les habían enseñado los líderes religiosos. Las esperanzas de la gente iban aumentando cada vez más. Él sería quien haría de Judea, oigan bien lo que ellos habían creído ya, lo tenían ya en su mente. Él sería, o sea, ese libertador,
sería quien haría de Judea un paraíso terrenal, una tierra que fluyese leche y miel. Podía satisfacer todo deseo, podía quebrantar el poder de los odiados romanos, podía librar a Judá y a Jerusalén, podía curar a los soldados heridos en la batalla, podía proporcionar alimento a ejércitos enteros. O sea, tenemos todas de ganar, decían los judíos. Si nos levantamos en contra de Roma, este hombre, como nuestro comandante, nuestro libertador, puede alimentar a una multitud de soldados, puede resucitar a los soldados que maten, puede sanar a los soldados heridos, en fin. Entonces, dice aquí, podía conquistar las naciones y dar a Israel el dominio que deseaba desde hacía mucho tiempo. En su entusiasmo, la gente estaba lista para coronarle rey enseguida. ¿Y los discípulos de Cristo dónde quedaron? Note cómo termina la declaración. Los discípulos se unieron a la muchedumbre para declarar que el trono de David era herencia legítima de su maestro. Por eso Jesús los envió de primero, váyanse. Jesús conoce el corazón tuyo y mío. ¿Conocía las intenciones de sus discípulos? Claro que sí, queridos hermanos. ¿Por qué los discípulos tomaron esa actitud? Porque no entendían el mensaje de Jesús. No comprendían el mensaje que Cristo había venido a traer. Bueno, volvamos a Mateo capítulo 14, si son tan amables. Versículo 23. Mire lo que sucedió. Jesús tomó carta en el asunto inmediatamente. Mateo 14, 23 nos dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué hizo Jesús? Despidió a sus discípulos, los discípulos se subieron a la barca, cruzaron el lago o el mar, y Jesús subió al monte a orar, y estuvo allí orando hasta que llegó la noche. Vamos a Marcos capítulo 6, por favor. Marcos capítulo 6. Como dice Isaías, un poquito aquí y un poquito allá, ¿verdad? Así es que tenemos que estudiar la Escritura. Marcos 6, 45 y 46. Jesús estaba orando. ¿Por quién estaría orando Jesús? ¿Por quién? Vamos a leerlo en Marcos 6, 45, por favor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El mismo cuadro de Mateo capítulo 14 y de Juan capítulo 6. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Ahora vamos a leer una cita del mismo capítulo 40, del deseado de todas las gentes, y vamos a ver por quién oró Jesús cuando estuvo en el monte orando. Leamos por favor. Cuando fue dejado solo, estoy leyendo ahora el deseado de todas las gentes, página 342, capítulo 40, el mismo capítulo. Cuando Jesús fue dejado solo, Jesús subió al monte apartado a orar. Durante horas continuó intercediendo ante Dios. No fue una oración relámpago, estuvo orando por horas. Ya era de noche. Oraba no por sí mismo, sino por los hombres. Pidió poder para revelarles el carácter divino de su misión, para que Satanás no cegase su entendimiento y pervirtiese su juicio. ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo judío estaba cegado su entendimiento. No entendían la misión por la cual Cristo había venido a esta tierra. ¿Por qué, hermanos? Ustedes se han hecho alguna vez la pregunta, ¿por qué la mayoría de la nación judía rechazó a Cristo y la misión de Cristo cuando vino a esta tierra? Si usted lee el Espíritu de Profecía, especialmente el libro El Deseado de toda la gente y estos otros libros que hablan de la vida de Cristo, la hermana White dice ahí que cada sábado en las sinagogas de Israel se predicaba el mismo mensaje, el mismo sermón. ¿Cuál era? De que el futuro Mesías iba a venir al frente o a la cabeza de un ejército poderoso, como conquistador. Iba a vencer a Roma imperial, iba a someter a los romanos, porque era un ejército demasiado poderoso, iba a ocupar de nuevo el trono de David,
iba a ser coronado nuevamente como rey de Israel en Jerusalén. Ese era el mensaje que predicaban los pastores o los líderes religiosos de los tiempos de Jesús. ¿Era un mensaje verdadero o era un mensaje falso? Era un mensaje falso. Entonces los discípulos de Cristo que iban a las sinagogas todos los sábados, porque ellos eran judíos y guardaban el sábado, se les taladró ese mensaje después de 5, 10, 15. Si usted lleva 20 o 30 años en la iglesia escuchando el mismo mensaje, usted lo va a terminar a creer, lo va a terminar creyendo. Entonces cuando viene una persona de afuera tal vez y predica un mensaje contrario a lo que usted ha creído o ha escuchado de sus pastores por 20, 30 o 40 años, usted va a decir, este tipo no, este hombre no puede tener la verdad. Porque el pastor de mi iglesia me ha enseñado esto por 40 años. Por eso fue que la nación judía terminó rechazando a Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo no cumplió con sus expectativas. Cuando Pilato lo miró de la cabeza a los pies, le dijo, tú eres el rey de Israel. ¿Qué rey es este pobre hombre? Por eso Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo, Pilato. Noten cómo sigue diciendo la declaración. El Salvador sabía que sus días de ministerio personal en la tierra estaban casi terminados y que pocos le recibirían como su redentor. ¿Muchos o pocos? Pocos. Con el alma trabajada y afligida, oró por sus discípulos. ¿Por quién estaba orando Jesús allí en el monte? Por sus discípulos. ¿Cómo estaba la mente de sus discípulos? Turbada. En tinieblas, porque no entendían la misión de Jesús. No comprendían el mensaje. ¿Podrá estar ocurriendo eso en nosotros hoy, querida iglesia? ¿O podremos nosotros incurrir en ese mismo error? Que pasemos años y años aquí en la iglesia y no entendamos el mensaje que pretendemos creer. Ellos habían de ser, oigan bien, gravemente probados. Ellos no lo sabían. Iban a ser probados muy pronto. Las esperanzas que por mucho tiempo acariciaban, oigan bien, basadas en un engaño popular. Habían sido engañados por sus líderes religiosos. Habrían de frustrarse de la manera más dolorosa y humillante. Ese mensaje que habían creído por años y años en la iglesia era un engaño popular que se había diseminado por todo el territorio de Israel y por todas las iglesias o sinagogas de todo Israel. Dice que ese mensaje había de frustrarse de manera dolorosa y humillante. ¿De qué manera? Usted se preguntará. Noten cómo termina la declaración. En lugar de su exaltación al trono de David, habían de presenciar su crucifixión. Tal había de ser, por cierto, su verdadera coronación. ¿Qué se le puso sobre la cabeza a Jesús? ¿Una corona de rey? De espinas. Y eso lo vieron sus discípulos. Pero ellos no lo discernían. Pasaba sobre su corazón la preocupación que sentía por ellos, o sea, por el corazón de Jesús. Y derramaba sus súplicas con amarga agonía y lágrimas. Por eso Jesús pasó horas allí orando por sus discípulos. Orando por esa nación judía que había endurecido su corazón y se habían negado a aceptar el mensaje de salvación. Entonces, ¿qué sucedió mientras Jesús estaba allí en el monte orando? Vamos a Mateo, regresemos a Mateo 14, versículo 24, por favor. Ya los discípulos estaban en medio del lago prácticamente. Y dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Dónde estaba la barca? En medio del mar, lejos de la ribera. Ya Jesús no estaba con ellos, Jesús estaba en el monte orando. Entonces eso tiene una enseñanza para nosotros hoy. Va a llegar un momento en nuestras vidas que nos vamos a ver prácticamente solos. Como los 3 jóvenes hebreos en Babilonia. Allí no estaban sus padres tal vez, no estaba el pastor de la iglesia, no estaban tal vez los amigos más cercanos a ellos. Pero ellos sabían que no estaban solos, porque ellos servían al Dios Todopoderoso y Eterno. La barca estaba en medio del mar,
O sea, lejos de toda ayuda humana. La barca estaba siendo azotada por las olas. Tú y yo un día vamos a estar lejos de toda ayuda humana en esta tierra. Vamos a ser azotados por las tentaciones y por los dardos encendidos de Satanás. Y el viento, dice ahí el versículo 24, le era contrario. Eso significa que todo va a estar en contra de nosotros en el tiempo del fin. Hermanos, no esperemos prosperidad en el tiempo del fin, como hoy se predica el evangelio de la prosperidad. ¿Han oído ese evangelio? Se predica en muchas iglesias. Dice que el viento les era contrario, dice Mateo 14:24. Yo busqué esa palabra contrario en griego y es enantios en griego. Y significa opuesto a, antagonista, son sinónimos, contrario, opuesto como si fuera un adversario o un oponente. En el tiempo del fin, el verdadero pueblo de Dios va a tener en contra prácticamente a todo el mundo. El único que va a estar con nosotros es ¿quién? El Maestro. Nosotros que vivimos en este país, por así decirlo, agradecemos por vivir en este país, pero muchos de nosotros nos hemos hecho dependientes del sistema de Norteamérica. ¿Sí o no? Hay que admitirlo. Y aquí en el Deseado de toda la gente, la página 97, dice lo siguiente: en el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal. Mire qué interesante esta declaración. Corta, pero muy profunda. Repito, el Deseado de toda la gente, página 97. Cuando nos acerquemos al último gran conflicto, así como los discípulos que no sabían que se acercaban a su prueba final, cuando Cristo iba a ser arrestado, llevado ante el Sanedrín judaico, juzgado digno de muerte y después crucificado, cuando nosotros nos acerquemos al tiempo del fin, al final de esta gran controversia en esta tierra, los que sean leales a Dios, los que sean fieles a Él, dice esta declaración, se verán privados de todo apoyo terrenal. Hermanos y hermanas, no va a haber ningún apoyo terrenal para aquellos que se mantengan fieles a Dios. Todas esas ayudas del gobierno nos serán ¿qué? Cortadas. Perderemos todo prácticamente si nos mantenemos firmes y fieles al Señor en aquel día cuando venga esa prueba. Por eso tenemos que prepararnos ahora. Los discípulos no hicieron esa preparación porque no entendieron el mensaje. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando los discípulos estaban en estas circunstancias, Jesús nunca desampara a sus hijos fieles. Eso tengámoslo por seguro. Jesús viene a sus discípulos en la cuarta vigilia de la noche. O sea, una aparente tardanza. ¿Tiempo de qué? De preparación. ¿Desde cuándo tú has estado escuchando de que Cristo viene? Desde que era niña, dicen algunos hermanos. Aparente tardanza, ¿verdad? ¿Será que Jesús se olvidó de sus hijos en esta tierra? Esa aparente tardanza es un tiempo de preparación. Volvamos a Mateo capítulo 14, ahí donde estábamos, y leamos el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Por dónde vino Jesús? Andando sobre el mar. ¿Cuál es la cuarta vigilia de la noche? Bueno, los judíos, de acuerdo a Juan 11:9, Jesús dijo, el día tiene 12 horas. ¿Por qué? Porque los judíos contaban el día, las horas del día eran de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Son 12 horas. Jesús murió a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, de acuerdo a los evangelios. En medio de las 2 tardes, como decía la profecía de Daniel. O sea, en medio de las 12 del día y las 6 de la tarde. Así moría el cordero, era sacrificado en medio de las 2 tardes, de acuerdo también a Éxodo capítulo 12. Entonces, hablando de la cuarta vigilia, porque dice el versículo que acabamos de leer, que Jesús
vino a ellos andando sobre el agua a la cuarta vigilia. Mire todo lo que Jesús esperó. ¿Por qué esperó tanto? ¿Por qué a veces nosotros nos hacemos esa pregunta? ¿Por qué Dios permite que yo pase por esta circunstancia y por esta prueba? ¿Y por qué no responde y no me ayuda cuando yo lo pido? Bueno, vamos a ver de qué hora a qué hora es la primera vigilia. Ya es la noche, por supuesto. La noche se contaba de 6 de la tarde a 6 de la mañana. La primera vigilia es de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. O sea, 3 horas. La segunda vigilia de las 10 de la noche a las 12 de la medianoche. Ahí están 3 horas más, ya van 6. La tercera vigilia de la 1 de la madrugada a las 3 de la madrugada, 3 horas más. Ya van 3 por 3, ¿cuánto es? 9. Y la cuarta vigilia es de las 4 de la madrugada a las 6 de la mañana. Ahí están las 3 horas más, un total de 12 horas. Entonces, ¿a qué hora llegó Jesús cuando los discípulos estaban batallando con esa tormenta? Tardó hasta la cuarta vigilia. O sea, Jesús espera, hermanos y hermanas, a veces en responder nuestras oraciones, nuestras peticiones, porque Él quiere que nosotros seamos dependientes de Él. Amén. Que no olvidemos de que si nosotros estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Él, Él nunca nos va a abandonar. Hay una historia en el libro de Lucas. Vayamos a Lucas, mantengan sus marcadores en Mateo. Vayamos a Lucas rapidito y noten lo que Jesús habló. Mencionó una parábola en Lucas capítulo 12, hablando de estas vigilias. Lucas 12, hablando del siervo vigilante, es una parábola. Lucas 12, 35 al 38. Noten lo que Jesús dijo. Yo sé que ustedes han leído estos textos. Lucas 12, 35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. La lámpara en la parábola representa la palabra de Dios. Así como las 10 vírgenes que tenían lámparas, pero 5 de ellas se quedaron sin aceite. Símbolo del Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Entonces Cristo nos dice en esta parábola, el siervo vigilante: estén ceñidos vuestros lomos, o sea, tenemos que estar listos. No podemos dormirnos en el puesto del deber, y vuestras lámparas encendidas. O sea, la palabra de Dios tiene que estar encendida. O sea, esa palabra tiene que estar morando en nuestros corazones. Versículo 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. ¿De dónde? De las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿A qué se nos viene ese texto? ¿Qué parábola se nos viene a la mente? La parábola de las 10 vírgenes. A la medianoche se oyó un clamor. El clamor de medianoche. He aquí viene el esposo. Salid ¿a qué? A recibirlo. Y las que estaban preparadas entraron con él. ¿A dónde? A las bodas. Y la puerta se cerró. Entonces, cuando Cristo habla aquí en esta parábola del siervo vigilante y dice ser semejantes a hombres que aguardan a su Señor cuando venga a las bodas, es cuando Cristo termina su obra de intercesión en el cielo y viene a buscar a su pueblo en esta tierra. Mire lo que dice el versículo 37. Bienaventurados, o sea, bendecidos aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle ¿qué? Velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Versículo 38. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si lo hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Amén. ¿Hasta qué vigilia esperó Jesús para presentarse a sus discípulos? Cuarta vigilia. Jesús aparentemente se ha tardado en regresar a esta tierra. Pero Él no ha regresado, ¿saben por qué, hermanos y hermanas? Por su misericordia. Porque está esperando que nosotros nos preparemos espiritualmente para poder recibirle cuando Él venga por segunda vez a esta tierra. ¿Qué connotación tendrá para el pueblo de Dios la espera en el tiempo de angustia? ¿Por qué la aparente demora de Jesús? Vamos al libro de Juan capítulo 11, por favor. Juan capítulo 11.
Leamos unos textos allí rapidito. Juan 11 y leamos los versículos del 1 hasta el 6. La muerte de Lázaro, todos hemos leído ese capítulo. ¿Jesús se identificaba con la familia de Lázaro, sí o no? Eran sus mejores amigos en esta tierra. Pasaba mucho tiempo en el hogar de Marta, María y su hermano Lázaro, que vivían en Betania, un pueblito, una aldea cerca de la ciudad de Jerusalén. Dice el versículo 1 de Juan 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Versículo 3, estoy leyendo Juan 11. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. O sea, Jesús amaba a Lázaro. Era una familia muy querida por Jesús. Versículo 4, oyéndolo Jesús dijo: vamos rápido, salgamos corriendo, porque mi amigo está muy enfermo. ¿Qué dijo Jesús? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Esta aparente desgracia que estás pasando en tu vida, esta enfermedad, te quedaste sin trabajo, te perdiste algo, perdiste cualquier cosa, es para la gloria de Dios. Amén. Esta aparente espera, esta aparente tardanza de parte de Dios en tu vida es para la gloria de Dios. Entiéndelo. Yo quiero hacer un milagro en tu vida, pero tú no me dejas por tu incredulidad, por tu falta de esperar, por tu desesperación. ¿Qué dice el versículo 5? Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Lo repite otra vez. Versículo 6. Vamos a leer hasta el versículo 6. ¿Qué hizo Jesús? Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué Jesús no salió corriendo para casa de Lázaro? Si amaba a esta familia, si sabía que estaba enfermo. Esa palabra se quedó significa quedarse en un lugar, esperar, permanecer, continuar, tardar o tardarse. Esa palabra en griego. Mire qué interesante, queridos hermanos. Estas historias que leemos en la Biblia se van a repetir en la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Qué hizo Jesús cuando oyó la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo? Dice que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esa palabra, como les dije en griego, quedó, es tardarse. Se tardó 2 días más. Entonces, ¿por qué Jesús se tardó? Porque Jesús sabía la obra que iba a hacer en la resurrección de Lázaro, para beneficio de aquellos que no creían en Él. Jesús se tarda a veces en contestar tus oraciones y mis oraciones porque Él quiere hacer algo mayor en tu vida. Él quiere revelarse en tu vida y en mi vida de una manera maravillosa. Pero a veces nosotros, por nuestra falta de fe y nuestra desesperación, no permitimos que Cristo obre esos milagros en nuestras vidas. El conflicto de los siglos, página 679. El capítulo 40, el tiempo de angustia. Un capítulo muy hermoso, muy importante para leer. Dice así: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar, ¿qué cosa? El cansancio, número 1. La demora. Jesús se demoró 2 días más. La demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Estamos en un tiempo de preparación. Si nosotros flaqueamos ahora, ¿qué va a hacer cuando ese tiempo de angustia llegue? Vamos a ver cuál fue la actitud de los discípulos cuando vieron de nuevo a Jesús y la respuesta de Cristo. Volvamos a Mateo capítulo 14, donde estábamos. Mateo 14 y leeremos los versículos 25 al 27. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? La actitud de los discípulos. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Alabado sea el Señor. Oh, qué maravillosa. 3 palabras claves dijo Jesús allí en ese versículo 27 de Mateo capítulo 14. La primera, tened ánimo. ¿Ustedes saben que Jesús usó muchas veces este lenguaje? Y ese mismo lenguaje Cristo quiere enseñarnos a nosotros, que tengamos ánimo, que no dudemos de su palabra, de sus promesas, de su amor, de su misericordia, porque somos sus hijos. Y si nosotros estamos sirviéndole a Él de todo corazón, Él nunca nos va a abandonar. No te desesperes, nos dice Jesús en esta mañana. Ten ánimo, ánimo. Levanta ese ánimo. Él no quiere vernos derrotados, afligidos, no tomando pastillas para los nervios o para la depresión o la ansiedad. No. Jesús nos dice, tened ánimo. Esto toma lugar también en otra historia. Rapidito vamos a Mateo capítulo 9, un poquito hacia atrás. Mateo 9, versículo 2. Jesús sana a un paralítico. Cuando Jesús sanó a un paralítico, tendido en una cama, Jesús lo sanó, ¿verdad? Versículo 2, ¿qué dice de Mateo 9? Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, o sea, desahuciado por los médicos prácticamente. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mis hermanos, cuando todo aparentemente parezca que no tiene remedio, Jesús nos dice en esta mañana, ten ánimo. Si tenemos una enfermedad y los médicos nos dicen que no hay remedio, Jesús nos dice en esta mañana, ten ánimo. Versículo 22 de Mateo 9, ¿qué nos dice? Versículo 22. Esto toma lugar cuando la hija de Jairo, que había muerto, ¿recuerdan Jairo? Tocayo mío, ¿se recuerdan? Y tocayo de Jairo también. Aquí vemos 2 Jairos en esta mañana. Ya le dijeron que la hija había muerto, que no molestara más al maestro. Pero noten qué dice, qué le dijo Jesús en el versículo 22 de Mateo 9. Pero Jesús volviéndose y mirándola, esto toma lugar primero con la mujer que había sufrido de flujo de sangre. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Cuántos años llevaba esa mujer enferma? 12 años sufriendo de flujo de sangre. En el libro de Lucas, en el capítulo 8 está esa historia y Lucas agrega allí que esta mujer había gastado todo su dinero en los médicos y los médicos no habían podido hacer nada por esta mujer. Jesús nos dice en esta mañana, ten ánimo, yo soy el médico de los médicos. ¿Qué más le dice Jesús a los discípulos en Mateo capítulo 14 y en el versículo que leímos? Yo soy. Ten ánimo, tengan ánimo, tened ánimo, les dijo primeramente. Y después les dijo en el versículo 27, yo soy. Esa palabra es muy conocida también. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. En Juan 8:12 Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. En Juan 8:58 Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, yo soy eterno. En Juan 10:7 Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 10:11 dijo, yo soy el buen pastor. En Juan 11:25 Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Alabado sea el Señor. En Jesús encontramos salvación. Solo en Jesús encontramos salvación. ¿Y qué cosa? Y vida eterna. ¿Saben? ¿Se recuerdan la cita que habíamos leído al principio del deseado de todas las gentes? A ver si la encuentro aquí en las notas. Que los discípulos estaban las esperanzas de los discípulos que ellos acariciaban de un reino terrenal, de un Mesías que los iba a libertar de Roma,
estaban basadas en un engaño popular. Exactamente. 3:42, capítulo 40. En un engaño popular. Jesús es el arca de salvación, no la iglesia. Muchos hoy están creyendo que en la iglesia es el arca de salvación. Eso es lo que se les ha enseñado por años y años. Por eso muchas personas reciben el mensaje de su líder religioso: el que se salga de este barco, de esta iglesia, está perdido. ¿Dónde dice la Biblia que la iglesia es el arca de salvación? Cristo dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, ¿será qué? Será salvo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La salvación y la vida eterna se encuentra solo en Jesús. ¿Y qué más le dice Jesús en Mateo capítulo 14, versículo 27 a sus discípulos? No temáis. Ahí sí vamos a hablar el caso de Jairo. O Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, mire las palabras que Jesús le dijo a Jairo. Lucas 8, 49. Jairo vino desesperado porque su hija estaba grave, estaba agonizando, y quiso encontrarse con el maestro. Y cuando él estaba hablando con Jesús, vino un mensajero de la casa de Jairo y le dijo: no molestes más al maestro, ya es demasiado tarde, tu hija ha fallecido. Imagínese cómo se haber sentido ese padre en ese momento. Una espada, una flecha atravesó su corazón. Lucas 8:49, ¿qué dice? Estaba hablando aún, o sea, Jairo, con Jesús, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Y qué le respondió Jesús en el versículo 50? Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Y eso nos dice Jesús hoy en esta mañana, queridos hermanos y hermanas. Nos dice tres cosas: ten ánimo, no importa por la situación que estés pasando, sea de carácter espiritual, sea de carácter físico, sea de carácter económico o sea de salud. Jesús nos dice: ten ánimo, yo soy el Dios todopoderoso y eterno. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy antes que Abraham fuese. Yo soy eterno. Para mí no hay nada imposible. Y nos dice finalmente: no temáis, así como le dijo a Jairo. Jesús también le dijo a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Terminamos esta historia volviendo a Mateo capítulo 14, ya para terminar. Mateo 14, 28 al 31. ¿Cómo termina esta historia? Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Señor, sálvame, le dijo Pedro a Jesús. Hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por experiencias como la de Pedro? Tal vez no en un río o en el mar, pero tal vez nos estamos hundiendo ¿en qué? En la desesperación. Y en el pecado tal vez. Y si clamamos a Él, y si clamamos como clamó Pedro: Señor, sálvame, no clamaremos en vano. Jesús en Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Jesús extendió su mano derecha y se asió de Pedro. La diestra de su justicia, la diestra es la mano derecha.
O sea, el brazo derecho de Jehová, el brazo poderoso de Jehová que sacó a las huestes de Israel de la cautividad de Egipto. Ese es el poder de Dios que va a obrar en tu vida y en mi vida si confiamos en Él. Amén. Voy a terminar con este último pensamiento. El deseado de toda la gente es página 345 y 346, el mismo capítulo. Les recomiendo, por favor, léanse ese capítulo 40 de este hermoso libro, El deseado de todas las gentes. Es un capítulo lleno de lecciones muy hermosas para nosotros. Repito la cita, deseado de todas las gentes, página 345 y 346. Dice así: Jesús leía el carácter de sus discípulos. Sabía cuán intensamente había de ser probada su fe. Día tras día, Dios instruye a sus hijos. Por la circunstancia de la vida diaria, los está preparando para desempeñar su parte en aquel escenario más amplio que su providencia les ha designado. Es el resultado de la prueba diaria lo que determina su victoria o su derrota en la gran crisis de la vida. Hermanos, si no podemos vencer las pruebas diarias, cuando venga esa gran crisis que se avecina contra el pueblo de Dios, que está muy cerca, más cerca de lo que nosotros pensamos, no vamos a estar preparados para esa crisis. Note cómo termina la declaración. Los que dejan de sentir que dependen constantemente de Dios serán vencidos por la tentación. Podemos suponer ahora que nuestros pies están seguros y que nunca seremos movidos. Podemos decir con confianza: yo sé a quién he creído, nada quebrantará mi fe en Dios y en su palabra. Pero Satanás está planeando tomar ventaja de nuestros rasgos de carácter heredados y cultivados y cegar nuestros ojos acerca de nuestras propias necesidades y defectos. Únicamente comprendiendo nuestra propia debilidad y mirando fijamente a Jesús, podemos caminar seguros. Amén. Qué maravillosa declaración, ¿no les parece? Amén. Solamente comprendiendo que nosotros somos débiles y que por nuestras propias fuerzas no podemos vencer, y manteniendo nuestros ojos fijos en Jesús, como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el consumador de nuestra fe, es que podemos caminar seguros en este mundo. Amén. En este mundo azotado por las olas de la tentación y del pecado. En esta hora nosotros tenemos que entender que tenemos un Salvador maravilloso. Ese Salvador se llama Cristo Jesús. Confiemos en Él, queridos hermanos y hermanas. Los discípulos estuvieron con el mayor maestro que jamás ha puesto un pie sobre esta tierra. 3 años y medio de ministerio. El creador de los cielos y de la tierra. Ellos no lo sabían, pero lo comprendieron después. Tú y yo podemos identificarnos con ese maestro maravilloso, Cristo Jesús, a través del estudio diario de su palabra. Creamos en las promesas de este maravilloso libro y veremos la gloria de Dios revelada en nuestras vidas. Amén. Vamos a ir terminando con un himno para la gloria de Dios. Le voy a pedir a la hermana Lili, a su hija Sabrina, que vayan pasando al frente, por favor. Y vamos a cantar con gozo en nuestros corazones. Les voy a pedir, por favor, si son tan amables, que nos pongamos en pie o que se pongan en pie. Y vamos a entonar las estrofas de este himno. La hermana Lili anunciará el himno. Busquemos en nuestros himnarios el himno 327. 327. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré. Amén, ¿verdad?
en su amoroso pecho siempre reposaré. Antes de orar, queridos hermanos y hermanas, quiero traerles a su memoria este texto que todos conocemos, que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 60 y el versículo 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Jesús llegó a la cuarta vigilia de la noche a encontrarse con sus discípulos, donde había más oscuridad, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amén. Hermanos y hermanas, vivimos en un mundo lleno de tinieblas y oscuridad. No podemos esperar que esto va a mejorar. Pero tenemos un Salvador que es la luz del mundo. Y Jesús quiere que nosotros depositemos toda nuestra confianza en Él. Amén. No importa por las pruebas, por las tormentas que estemos pasando en nuestra vida, recordemos que Jesús estará siempre con nosotros. Mateo 28:20, cuando Jesús prácticamente se estaba despidiendo de sus discípulos, les dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Confiemos en Jesús. Amén. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor y nunca nos desamparará. Amén. Aquellos que puedan acompañarme. Ella quiere pasar adelante para que oren por ella. Claro que sí, hermana. Claro que sí. Vamos a orar por nuestra hermana. Amén. Hermanita, ¿quieres subir? Siéntase libre de subir. Todos aquellos que puedan, vamos a ir de rodillas, por favor. Tenga la bondad, hermana. Aquí, de rodillas, por favor. Amante Dios y Padre Celestial, gracias porque Jesús es un Salvador real. Porque creemos en Él. Jesús vino a esta tierra para redimirnos, para salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Pagó ese precio por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Gracias, Padre Celestial, por el mensaje de su palabra. Porque Jesús, Señor, todavía está orando por nosotros en el santuario celestial. Está intercediendo por nosotros porque sabe que se acerca una tormenta de grandes proporciones que nosotros nunca hemos experimentado, porque así lo dice el libro de Daniel capítulo 12. Cuando se levante Miguel, dice que va a venir un tiempo de angustia sobre esta tierra cual nunca ha sido desde la fundación de este mundo. Padre Celestial, no sabemos si nosotros estamos preparados para enfrentar esa crisis que se avecina, pero queremos estar preparados desde ahora. Por eso le pedimos que usted nos ayude. Nos ayude que cada día podamos tener esa relación personal con Cristo a través del estudio diario de su palabra, a través de la oración. Ayúdanos, denos el poder de su Santo Espíritu para renunciar al mundo y a las cosas de este mundo. Padre, en esta hora nuestra hermana querida ha subido a la plataforma porque quiere que se ore por ella. Es tu hija, Padre Celestial. Tú derramaste tu sangre preciosa por ella en la cruz del Calvario. Y ella, Señor, viene ante ti creyendo de que tú puedes, Padre Celestial, contestar sus peticiones, calmar sus tormentas y ayudarla, Señor, a salir adelante. No, Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Padre, usted conoce, solo usted conoce el corazón de mi hermana y de cada uno de los que estamos aquí arrodillados en esta congregación. Si ella ha venido con una carga en su corazón, con algo que prácticamente ya ella no puede sobrellevar sobre su corazón o sobre su alma, le pedimos de que ella permita que Cristo pueda entrar a su vida. Ayúdala a que ella le pueda abrir su corazón a Jesús. Como dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si ella ha escuchado la voz de Dios a través de su palabra, la voz de Jesús a través de su palabra en esta mañana, Jesús dice, si alguien oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, entraré a ella y cenaré con él y él conmigo. Permita que mi hermana querida aquí presente pueda abrirle su corazón a Jesús, pueda entregarle su corazón a Cristo, pueda dedicar su vida a Jesús y estar también preparada para que cuando Cristo venga, todos los que estamos aquí presentes podamos escuchar ese día glorioso que Cristo dirá: venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué glorioso va a ser ese día, Señor. Si hay algún pecado, Señor, que tengamos que confesarle, lo confesamos en estos momentos. Jesús dijo en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Aquí está tu hija, Señor, la pongo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y pedimos una bendición también por los alimentos que hemos de compartir por Jesús. Amén, Señor. Dios me lo bendiga, hermano. ¿Ok? Claro.